Hola, te saluda Mishayo. Hoy te presento una historia de terror, dentro del infierno, niveles medios. Y así, mi tortuoso relato continúa. Cuando los dejé por última vez, aún estaba en las primeras etapas de mi viaje no planificado, y ciertamente no deseado, a través del infierno. Una repetición moderna de la Divina Comedia de Dante. ¿Por qué fui elegido para esta odisea poco envidiable al inframundo? No podría decirlo, y mi enigmático guía, tomando la forma de un anciano ascensorista, no pudo decírmelo. Técnicamente no estaba muerto, pero estaba claro que podía sufrir durante mi viaje, y los monstruos que encontraba podían ciertamente dañarme, tanto física como mentalmente. Además, este infierno era muy personal para mí, ya que me enfrentaba a fantasmas literales de mi pasado, sacando a relucir viejos traumas que había intentado enterrar profundamente en mi subconsciente. Primero mi hermana y luego mi padre, experiencias desgarradoras que me sacudieron hasta lo más profundo de mi ser. Esto fue en los niveles 1 y 2 del infierno, y aún me quedaban 7 por recorrer. Y si esto no fuera suficiente, el diablo era consciente de mi presencia en su reino y observaba cada uno de mis movimientos. Estos temores estaban en primer plano en mi mente, cuando el ascensor llegó al tercer nivel, emitiendo un ping ominoso antes de que las puertas se abrieran. Nivel 3, Gula, anunció mi guía. Te aconsejaría que vigiles tus pasos. Cuando las puertas del ascensor estuvieron completamente abiertas, me encontré mirando hacia otro páramo desolado, que se extendía hasta donde alcanzaba a ver, excepto que mientras el nivel 2 era una llanura rocosa, barrida por el viento, el nivel 3 era un campo interminable de barro húmedo, bajo una permanente frente de nubes que emitía una lluvia fría y helada. Suspiré resignado y miserable al darme cuenta de que tendríamos que cruzar otro paisaje infernal para llegar al siguiente nivel. El ascensorista lideró el camino, haciendo señas para que lo siguiera. La lluvia fría y helada me golpeó tan pronto como salí, y mis pies se hundieron en el barro. Cada paso era una lucha mientras avanzábamos, pero no pasó mucho tiempo antes de que los verdaderos horrores del nivel 3 fueran revelados. Miré hacia el horizonte, y vi a la bestia surgir a través de la pesada cortina de lluvia. Una enorme monstruosidad que se abalanzaba hacia nosotros. Comencé a retroceder instintivamente, aunque noté cómo el ascensorista se mantenía firme y no retrocedía. A medida que la bestia se acercaba rápidamente, distinguí su forma horrenda por primera vez. La criatura era un perro negro, tan grande como un caballo, pero en lugar de tener una cabeza, tenía 3. Un trío de mandíbulas gruñosas, llenas de dientes afilados, y 6 ojos llenos de hambre y odio. La bestia ladraba agresivamente, mientras se abalanzaba. El sonido era amplificado por sus 3 bocas. Yo no compartía el valor de mi guía, así que intenté huir, pero mis pies se quedaron atrapados en el barro y no llegué lejos. Me envolvió un terror impotente cuando la bestia cerró la brecha. Sus aullidos se volvían más fuertes y sus 3 mandíbulas salivaban mientras se acercaba para matar, pero el ascensorista no se movió del lugar. En cambio, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó inexplicablemente 3 trozos de carne cruda, lanzándolos hacia el camino de la bestia. Para mi asombro, el truco funcionó, ya que el sabueso infernal detuvo su carga y las 3 bocas hambrientas se abalanzaron sobre la carne, devorando su comida rápidamente. Yo creí que esto solo retrasaría temporalmente a la bestia antes de que renovara su ataque contra nosotros, pero una vez más estaba equivocado. Una vez que la bestia terminó su comida, nos lanzó una mirada de despedida a través de sus 6 ojos, antes de retirarse casualmente de nuevo al páramo barrido por la lluvia. Permanecí en el barro hasta que mi guía se acercó a mí, ofreciéndome una mano y levantándome. Cerbero, el perro de Hades, guarda este nivel y atormenta a sus habitantes. Mis ofrendas mantendrán a la bestia a raya por un tiempo, pero no es seguro aquí y debemos seguir adelante. No, maldición, juré. Sabía que debería estar agradecido con mi guía. Después de todo, ya me había salvado el trasero varias ocasiones y esperaba que siguiera haciéndolo. Pero en este momento estaba completamente enojado. Claramente, el ascensorista tenía al menos alguna idea de lo que enfrentaríamos en cada nivel, y debería mantenerme informado sobre las amenazas que enfrentábamos. Lancé mi cabeza hacia arriba, cuando él me ordenó continuar a través del barro y la lluvia, hacia un destino desconocido. «Esto es una porquería, hombre», exclamé enojado. «Solo mira este basurero». Señalé el interminable páramo de barro húmedo, notando las figuras miserables que lentamente se hundían en él, completamente derrotadas por la sombría miseria de este paisaje infernal que los agobiaba. «No podemos cruzar esto. No puedo seguir adelante». El ascensorista me miró con curiosidad, en lugar de frustración, y en un instante ofreció una solución de alguna manera.
Debes cruzar este nivel, o quedarte aquí para toda la eternidad. Pero el infierno puede tomar muchas formas diferentes, y este ambiente es solo una. ¿Preferirías tomar un camino distinto? Asentí con la cabeza entusiasmado, y respondí, sí, por supuesto que sí. Muy bien, respondió él, mientras la lluvia seguía golpeando. Se hará, pero ya te he advertido, señor, no hay rutas fáciles a través del infierno, y este camino alternativo será igualmente desafiante a su manera. Está bien, respondí sin pensar. Debería haber considerado más cuidadosamente su advertencia, pero en ese momento solo quería alejarme del maldito barro y la lluvia. Lo que sucedió después desafió la lógica, pero así había sido todo lo que había ocurrido hasta ahora. Todo lo que hizo el ascensorista fue chasquear los dedos. Esto fue seguido por una repentina explosión de luz, que me cegó temporalmente, y un momento después, fuimos milagrosamente transportados a otro lugar. Ajusté mis ojos a mi nuevo entorno, y me sorprendió encontrarme dentro de lo que parecía ser un bar de salón. Un establecimiento real, con adornos de madera y un hedor a whisky, orina y vómito. Realmente era como algo sacado de un viejo oeste. Caminé por el suelo de madera pegajoso, asombrado mientras observaba el bar y sus clientes. Pronto quedó claro que algo estaba muy mal en este salón. Cuando miré las mesas, me di cuenta de que no había alegría en este lugar, solo excesos miserables. En una mesa, vi lo que parecía ser una familia, compuesta por una madre y un padre de mediana edad, y dos adolescentes. Noté cómo la mesa en la que estaban sentados estaba llena hasta el borde de comida rápida. Hamburguesas con queso, pollo frito, pizzas, tacos y más. Miré con disgusto cómo la familia se metía la comida grasosa en la boca. Comían y comían, sin detenerse, ni siquiera para respirar. Por lo que pude ver, ninguno de ellos estaba disfrutando de su festín, simplemente apilando comida en sus gargantas, como si fuera alguna tarea obligatoria. Pronto me di cuenta de que este era el punto entero del negocio. Estas almas condenadas no estaban comiendo porque tenían hambre, estaban siendo obligadas a alimentarse por algún poder invisible. Sus estómagos nunca podrían estar llenos, y su hambre nunca sería satisfecha. Solo pude mirar durante un tiempo, antes de que mi estómago se revolviera. En la siguiente mesa vi a un grupo de hombres curtidos vistiendo atuendos de diferentes periodos de la historia, incluido un dignatario romano vestido con una toga tradicional, un vaquero con jeans y botas, y un tipo de los años 80, con mullet y un traje de chándal. Estaban jugando a las cartas y tomando tragos de whisky. Una vez más, no había placer en su juego o en beber, solo rostros sombríos y ojos muertos. Los hombres podrían haber sido robots, simplemente realizando tareas automatizadas que no les traían ninguna satisfacción. Este sombrío escenario se repetía en cada mesa y taburete dentro del bar, mientras cientos de almas torturadas vivían sus propias pesadillas individuales, todas víctimas de los vicios y adicciones que habían tenido en vida. La gula, confirmó el ascensorista, mientras seguía de cerca detrás de mí. Ya sea que se hundan en el barro o sean arrastrados por sus vicios, al final hace poca diferencia. Asentí con la cabeza, pero no comenté. Estaba demasiado ocupado pensando en mis propios hábitos glotones, alcohol, drogas, sexo. ¿Era yo mejor que esta gente? Honestamente, no lo creía. ¿Te apetece una copa, caballero? Me volví sorprendido para ver a la figura parada detrás de la barra, aparentemente esperando servirme. Sin embargo, había algo extremadamente inquietante en el tabernero, una malicia apenas disimulada en sus oscuros ojos, y una sonrisa amplia que estaba lejos de ser sincera. El ascensorista me tocó firmemente el hombro, me volví y vi miedo en los ojos del hombre, y su voz temblaba al hablar. «No te involucres con él, ni siquiera te acerques», susurró. Nunca había visto a mi guía tan asustado antes, así que tomé su advertencia muy en serio. No quería arriesgarme a la ira retorcida del tabernero. Sin embargo, respondí educadamente, diciendo, «Gracias, pero no». La sonrisa del tabernero no vaciló, aunque noté un destello de ira detrás de sus ojos mientras hablaba. «Como quieras, amigo». Retrocedimos lentamente desde la barra y pasamos junto a las mesas de almas sufrientes. El ascensorista tenía razón. Este infierno no era mejor que el barro y la lluvia en el exterior. Quería dejar este nivel, pero aún no había terminado conmigo. La encontré agazapada en un rincón oscuro, escondiéndose del mundo mientras alimentaba su adicción. Miré su cuerpo demacrado y medio desnudo, horrorizado al ver agujas sobresaliendo de casi cada vena. Lentamente levantó la cabeza,
apartando su pelo desaliñado. El reconocimiento era instantáneo cada vez que miraba en sus ojos enrojecidos por la sangre. Era mi madre, la mujer que me había traído al mundo, pero que llevaba muerta 18 años. Y así, debo regresar a mi trágica historia familiar y revelar el siguiente capítulo de mi jodida vida. No sé cuándo mi madre desarrolló por primera vez su problema de abuso de sustancias, pero no puedo recordarla nunca sobria. El vodka era su bebida favorita cuando yo era niño. De alguna manera, no puedo culparla por beber. Mi padre la trataba tan mal que supongo que necesitaba algo para adormecer el dolor. Aún así, en verdad era una borracha desagradable, propensa a estallidos violentos. Había esperado que las cosas mejoraran después de que mi padre se fue, pero mamá lo tomó mal. Su bebida empeoró y comenzó a tomar drogas duras. La gota que colmó el vaso fue cuando murió Sara. Ahí fue cuando mamá se enganchó a la heroína, y no había vuelta atrás para ella después de eso. No puedo decir que fui un hijo obediente, pero la revisaba ocasionalmente y le daba dinero cuando lo tenía, aunque sabía que lo gastaría en drogas. Fui yo quien la encontró muerta por sobredosis y en un charco de sus propios fluidos corporales. Una aguja sucia aún sobresalía de una vena en su brazo. El recuerdo del cadáver demacrado de mi madre era otra imagen traumática que había intentado olvidar. Pero no fue sorpresa que tuviera que enfrentarme a ella aquí, mientras mi viaje a través del infierno de pesadillas pasadas continuaba sin cesar. No pude evitar sentir lástima por ella mientras miraba sus ojos adoloridos, aunque estaba horrorizado por su condición física. Al principio no parecía reconocerme como su hijo, mientras murmuraba incoherentemente mientras se clavaba otra aguja en el muslo. No importa cuántas veces me inyecte, nada me quita el dolor. Solo quiero morir, pero no puedo. No puedo tener una sobredosis. No importa cuántas malditas agujas me meta. Tus palabras sacudieron mi alma. ¿Mi mamá se daba cuenta de que ya estaba muerta? Temía tener que ser yo quien se lo dijera. Tartamudeé, luchando por expresar mis palabras entre labios temblorosos. ¿No me recuerdas? Soy tu hijo. Vi el repentino cambio en sus ojos enrojecidos, el más mínimo destello mientras abría la boca para inhalar visiblemente, revelando dientes amarillos y podridos mientras lo hacía. «Mi niño, mi bebé», exclamó asombrada. «Has venido por mí después de todo este tiempo. Siempre supe que volverías». Mi corazón se hundió cuando perdí el control de mis emociones, y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Abandonar a mi padre abusivo y ausente no había sido muy difícil, pero esto era diferente. A pesar de todos sus defectos, esta mujer seguía siendo mi mamá, y no quería verla sufrir así. Había algo más también, una culpa persistente sobre su muerte. Es cierto, no la obligué a tomar drogas, pero había facilitado su adicción, y no había hecho nada para ayudarla. La imagen de su cuerpo en descomposición estaba grabada en mi memoria, pero ahora ella estaba aquí. No vive exactamente, pero consciente y en dolor. ¿Era esta mi segunda oportunidad? «Llévame lejos de aquí, hijo», suplicó. «Quiero limpiarme. Llévame a casa y podemos ser una familia de nuevo». Sacudí la cabeza y rompí el contacto visual. Esto era demasiado. De repente recordé al ascensorista, volteando para enfrentarlo y hacer un ruego sincero pero desesperado. «Seguramente debe haber algo que podemos hacer. No podemos simplemente dejarla así». Asintió con la cabeza y abrió la boca para hablar, pero nunca recibí su respuesta, porque en ese momento todo el infierno se desató. Escuchamos un sonido inmenso y giramos a tiempo para ver cómo el muro lejano se derrumbaba bajo un gran impacto. Hubo un momento lleno de terror, mientras todos permanecíamos estupefactos, esperando a que el polvo se asentara, y luego lo vimos. Cerbero, el perro infernal de 3 cabezas. La bestia tenía hambre, y este era su buffet, todo lo que puedas comer. Siguió el más breve de los momentos de pausa, antes de que la sala del bar se sumiera en un pandemonio sangriento. Los clientes glotones de repente cobraron vida, gritando y volcando mesas mientras intentaban desesperadamente huir, pero no había dónde esconderse. La bestia golpeó primero a la familia obesa, usando sus 3 bocas para desgarrar su carne, creando un espectáculo horrible de caos y vísceras. Solo pude observar en horror absoluto, mientras las mandíbulas hambrientas desgarraban cuerpos, arrojando extremidades e intestinos en todas direcciones.
mientras el suelo se cubría de sangre. La masacre de la familia fue repugnante, pero afortunadamente no duró mucho. Pronto, Cerbero había terminado con ellos, levantando sus 3 cabezas, sus mandíbulas aún goteando sangre fresca mientras buscaban nuevas presas. Para este momento, el bar se había sumido en el caos total. Mientras los clientes gritaban y aterrorizados, buscaban en vano una salida. Cerbero se movía rápido, golpeando pecador tras pecador, destrozándolos y devorando su carne antes de pasar a su próxima víctima. La bestia actuaba como un zorro en un gallinero, y nadie podía resistir su ira sangrienta. Miré a mi madre, y vi el terror puro en sus ojos. Instintivamente alcancé a agarrar su mano, mientras planeaba levantarla de pie, pero tan pronto como toqué su piel fría, el cuerpo frágil de mi madre literalmente se deshizo. Sus cenizas se esparcieron por todo el suelo. Derramé una lágrima, pero casi me sentí aliviado. Para este momento, Cerbero había terminado su juerga de asesinatos, dejando atrás un rastro de carnaje sangriento y vísceras. La bestia se acercó lentamente hacia nosotros. Su postura ahora era más curiosa que agresiva. El ascensorista valientemente se interpuso entre la bestia, levantando su mano derecha y hablando con una voz firme y autoritaria. «Has tenido tu festín, ahora vete». Para mi asombro, Cerbero obedeció la orden de mi guía, retrocediendo lentamente a través del suelo salpicado de sangre y dirigiéndose de regreso hacia el agujero en la pared. No sé cómo lo hizo, pero una vez más el ascensorista había salvado mi pellejo. «Deberíamos irnos ahora», instruyó, mientras señalaba una puerta de ascensor que había aparecido de repente en el lado opuesto del bar. No necesitaba que me lo dijera 2 veces, pero nuestro tiempo en el nivel 3 aún no había terminado. Un grito desde atrás nos obligó a ambos a girar la cabeza, y la voz era familiar. «¿Crees que eres especial, verdad? Tienes tu pequeño maldito pase y piensas que te mantendrás salvo». Era el tabernero, quien era el único que todavía estaba entero después de la masacre, pero este no era un hombre. Eso ahora estaba muy claro. Vi cómo sus ojos ardían en un rojo demoníaco y sus dientes fueron reemplazados por colmillos depredadores. De repente me di cuenta de quién nos estaba dirigiendo. «¿Conoces a quién sirvo? ¿Quién nos protege?», respondió el ascensorista, aunque pude sentir incertidumbre en su voz. El tabernero se rió sadísticamente antes de responder. «Sí, sé quién es tu amo, pero este es mi reino, y cuanto más profundo te adentras, más poderoso me vuelvo. Veremos hasta dónde llega la protección de mi enemigo para ambos. Será interesante. Lárguense ahora, viles intrusos, hasta que nos encontremos de nuevo». La advertencia me heló y busqué tranquilidad en mi guía, pero él parecía desconcertado y no respondió. En cambio, retrocedió y caminó rápidamente hacia el ascensor que nos esperaba. Lo seguí rápidamente, no deseando quedarme en este círculo ni por un momento más. Pero justo antes de que la puerta del ascensor se cerrara, vi cómo la sala del bar volvía a su apariencia anterior, con los clientes glotones ahora restaurados en cuerpo, sino en alma, de regreso en sus mesas, entregándose a sus vicios individuales, y allí, en la esquina, estaba mi madre, insertando una aguja en su brazo, mientras murmuraba incoherentemente para sí misma. Entendí entonces que esta escena se repetiría para siempre, y tan pronto como nos fuéramos, Cerbero lanzaría otro ataque. Mientras las puertas se cerraban, pude escuchar la risa odiosa del diablo, y descendimos al siguiente nivel. El cuarto círculo del infierno fue inicialmente menos imponente que los 2 anteriores. Cuando salí del ascensor, afortunadamente no fui golpeado por extremos climáticos, solo por una oscuridad y un frío escalofriante, que creo que se debía más a la atmósfera que a la temperatura. Como siempre, seguí obedientemente al ascensorista, mientras me llevaba por un camino de tierra iluminado por antorchas ardientes a cada lado. Me sentía incómodo mientras pasábamos por el fuego. No sé si era paranoia, pero estaba seguro de que había algo en las llamas. Cuando miré fijamente al fuego, juré que podía ver ojos mirándome. Él nos estaba observando, siempre. Recordé las palabras del diablo y me di cuenta de que estaba esperando su oportunidad para atacar. Esta era la peor parte del infierno, en mi opinión. El peligro aumentaba cuanto más descendías, pero aparentemente solo podíamos avanzar, no retroceder. Caminamos durante algún tiempo por el sendero iluminado por antorchas, antes de llegar a una ladera empinada, y luego comencé a entender de qué se trataba este nivel. Vi hombres y mujeres alineados en la parte inferior de la colina, todos con aspecto abatido y derrotado,
tanto física como mentalmente. Los condenados estaban divididos en 3 filas, todos esperando su turno para subir. En la parte inferior de la colina había una pila de rocas enormes, y cada víctima necesitaba llevar este peso mientras ascendía por la ladera de la colina. Su progreso era lento y doloroso. Pero eso no era todo. Había un supervisor presente, al comienzo de la fila, un bruto enorme con músculos abultados, su rostro cicatrizado y sus ojos llenos de pura furia. Empuñaba un poderoso látigo, un antiguo látigo de 9 colas, a juzgar por su aspecto. El supervisor era muy celoso con su látigo, azotando a sus víctimas sin piedad, mientras las motivaba con insultos y amenazas. «Vamos, gusanos, muévanse, malditos. ¿Creen que conocen el sufrimiento? Les mostraré qué carajo es el sufrimiento». Los golpeó una y otra vez con el látigo, y me estremecí con cada golpe. Los condenados gritaban de agonía, pero no ofrecían resistencia. Simplemente continuaban su lento ascenso por la pendiente empinada, mientras llevaban sus pesadas rocas. «El nivel 4 es la avaricia», explicó diligentemente mi guía. «El peso que llevan es el castigo por los bienes materiales que ansiaban y acumulaban durante sus vidas mortales». Asentí con la cabeza, pero no respondí. Me golpeó, no por primera vez, que los castigos parecían estar muy fuera de proporción con los pecados cometidos. Supongo que este era el infierno, pero yo había hecho algunas cosas realmente malas en mi vida, y temía qué destino me esperaba. No quería presenciar esa violencia, pero mi guía me llevó cerca de las filas, hasta que mis oídos estaban llenos de sonidos de los latigazos golpeando carne y los gritos dolorosos de los condenados. Me preguntaba por qué me estaba sometiendo a este horror, pero por supuesto, debería haberlo sabido, porque cuando llegamos al fondo de la ladera, vi un rostro familiar, mi hermano, fallecido hace más de 15 años. Hora de otro viaje por el carril de los recuerdos, y una incursión en mi siempre trágica historia familiar. Yo era el hijo del medio, entre mi hermanita Sara y mi hermano mayor Chris. Él me llevaba 5 años, y para ser honesto, era un total imbécil. Mis primeros recuerdos de Chris fueron como un matón, muy al estilo de mi padre. Se burlaba de mí y de Sara, y peleaba con él con frecuencia para defender a mi hermanita. Chris se fue de casa antes de que Sara muriera, y mamá se enganchara con la heroína, pero volví a conectarme con él más tarde en la vida. ¿Por qué?, podrías preguntar. Bueno, él seguía siendo mi hermano, y carne y sangre, pero también había una razón altruista. Me estaba volviendo malo, metiéndome en pequeños delitos, robos en tiendas, carterismo y cosas por el estilo. Era de pequeño calibre, pero ambicioso. Quería llegar a lo grande. En aquel entonces admiraba a mi hermano mayor, solo porque no conocía a nadie mejor. En mi mente ingenuo e impresionable, lo veía conduciendo coches rápidos, saliendo con mujeres atractivas y viviendo la buena vida. Y yo quería ese estilo de vida. Sabía que Chris tenía conexiones con el inframundo criminal, y su riqueza no se había ganado honestamente. Pensé que era mi entrada. Más tarde supe que mi hermano no era más que un estafador de poca monta, que vivía mucho más allá de sus posibilidades, bebiendo dinero por toda la ciudad. Su adicción a la buena vida solo iba a terminar de una manera, y al final su amor por los coches deportivos fue su perdición, cuando una noche estrelló su Ferrari al lado de un puente y se ahogó en aguas heladas. La avaricia había sido su vicio, así que no fue una sorpresa que terminara aquí. Mi hermano estaba en un estado lamentable, inclinado, su espalda cubierta de cicatrices de los latigazos. La confianza y el bravuconeo que tenía cuando estaba vivo se habían ido, y era triste verlo. Un hombre orgulloso, reducido a un despojo roto, sus ojos apagados y llenos de dolor y miedo. Pensé que estaría impactado de verme, que suplicaría por mi ayuda como los demás, pero ese no era Chris. Me miró y sonrió, lo que imaginé que era la primera vez en años, y me saludó de manera casi amistosa. «¿Qué pasa, hermanito? Hace mucho que no te veo. Supongo que también te enviaron a este maldito lugar, ¿no?». Se rió, pero no sonó sincero. «Bueno, no exactamente», respondí incómodo. «¿Cómo estás, hermano?». Se rió de nuevo, aunque esta vez el dolor en su voz era evidente. «Oh sí, amigo, me la estoy pasando de maravilla. ¿Qué más puedo hacer, Es lo que hay». Hice una pausa por un momento, pensativo. «Hombre, extraño los viejos tiempos. Recuerda los buenos momentos que pasamos, Éramos un buen equipo, ¿verdad? Hermanos en armas». En verdad, tenía pocos buenos recuerdos de mi hermano.
En vida había sido un arrogante y egoísta matón que apenas hizo nada para ayudar a su familia, pero cuando vi a Chris ahora, no pude evitar sentir lástima por él, ver a un hombre orgulloso reducido a esto. Todavía estaba reflexionando sobre mi respuesta cuando ocurrió el ataque, cuando el brutal supervisor golpeó con su látigo, azotando al indefenso Chris en su espalda desnuda. Mi hermano gritó de agonía, pero no recibió misericordia, ya que fue golpeado una y otra vez, hasta que ya no pudo ponerse de pie. Corrí en ayuda de mi hermano, notando las heridas sangrantes en su piel. Luego miré hacia arriba con enojo, enfrentándome al atacante. «Déjalo en paz». «¿Qué demonios te pasa?», grité. Pronto me di cuenta de que mi arranque de ira no fue la idea más inteligente, porque cuando miré al bruto que blandía el látigo, vi que su rostro estaba lleno de furia. El capataz era enorme, sus músculos se abultaban mientras apretaba su látigo con más fuerza. Estaba aterrado, pero quería proteger a mi hermano, así que me puse entre él y su atacante. Una vez más, fue el asistente quien me salvó el pellejo, poniendo una mano firme en mi hombro y negando con la cabeza. Para ese entonces, Chris había conseguido ponerse de pie de alguna manera y había levantado su pesada piedra. Obviamente estaba luchando con el inmenso peso y sus heridas, pero sin duda sabía por amarga experiencia que más golpes seguirían, a menos que completara su tarea. Me miró con vulnerabilidad en los ojos y pronunció sus palabras más genuinas hasta el momento. «¿Qué dices, hermano? ¿Me ayudarás con mi carga? ¿Por los viejos tiempos?» Instintivamente asentí con la cabeza, afirmativamente, extendiendo la mano para tomar la piedra. Mientras lo hacía, mi mano tocó accidentalmente la piel fría de mi hermano, y los resultados fueron previsibles, ya que su cuerpo roto se desintegró repentinamente en polvo, y la roca cayó pesadamente al suelo. Respiré hondo para calmar mis nervios e intentar acomodar mis pensamientos, pero mis reflexiones fueron interrumpidas por un repentino estallido de movimiento y un agudo dolor punzante. Grité y caí hacia atrás, mirando horrorizado cómo el bruto capataz se preparaba para golpearme de nuevo. Cerré los ojos y me preparé, pero una voz familiar resonó. «¿Cómo te atreves? Tenemos protección del Todopoderoso». El capataz se rió abiertamente, aunque no golpeó. «Tu protección está menguando, viejo. Mi señor siempre está observando. Ahora fuera, gusanos miserables. Tu tiempo en mi dominio ha terminado». En ese instante, las antorchas que marcaban el camino hasta la ladera ardían con más fuerza, hasta que las llamas lo devoraban todo, quemando a los condenados en un horrendo infierno. Increíblemente, los desdichados no hicieron ningún esfuerzo por escapar del creciente fuego. Casi parecía que ser quemados vivos era preferible al tormento interminable que de otro modo enfrentarían. El caos se desató mientras el mundo entero ardía. El asistente me agarró y gritó en mi oído: «Tenemos que irnos». Un segundo después estábamos corriendo colina arriba, escapando del infierno y la anarquía detrás de nosotros. Mis pulmones y pantorrillas ardían cuando finalmente llegamos a la cima. Para mi inmenso alivio, vi el ascensor esperándonos allí, nuestra escapatoria, si así se le podía llamar. Dirigí una última mirada a la colina en llamas, viendo cómo el capataz enloquecido continuaba azotando sin piedad a sus víctimas, incluso mientras las llamas los devoraban a todos. Pensé por última vez en mi hermano antes de saltar al ascensor y prepararme para el siguiente nivel. Mi guía me detuvo antes de salir del ascensor, una vez que llegamos al nivel 5, y con buena razón. No había suelo firme al otro lado, solo un pantano oscuro cubierto de niebla que olía a algo fétido. Me dio arcadas físicas cuando contemplé el sombrío pantano y me pregunté cómo cruzaríamos este infierno, pero un momento después, una pequeña embarcación emergió detrás de la niebla, una nave de madera aparentemente tripulada por una figura siniestra, vestida con una túnica negra que cubría todo su cuerpo y cabeza. La barca se movía lentamente hacia nosotros. No tenía idea de cómo se estaba impulsando la embarcación, pero supuse que esto no era realmente importante. «Este es nuestro ferry a través de la Estigia y nos transportará a la ciudad de Dis», explicó el asistente. «Bienvenido al nivel 5. Ira». No quería subir a bordo de esa embarcación y poner mi vida en manos de ese piloto siniestro, pero tenía que confiar en el juicio de mi guía. Observé cómo el asistente hábilmente metía la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacaba una sola moneda de oro, lanzándola con calma a través del vacío.
donde fue atrapada por el piloto encapuchado, con su mano huesuda. ¿Vamos?, preguntó la asistente, indicándome hacia la barca que nos esperaba. Respiré profundamente y subí a bordo, seguido de cerca por mi guía, y comenzamos nuestro lento viaje a través del pantano infernal. Durante el incómodo viaje, no pude mirar al piloto. Nunca vi su rostro, ni supe siquiera si tenía uno, y el piloto nunca pronunció una palabra. En cambio, mi atención se centró en las oscuras aguas debajo de nosotros. No habíamos avanzado mucho cuando el pantano comenzó a burbujear, como si estuviera hirviendo bajo un calor extremo. Casi tuve un ataque al corazón cuando vi la primera figura emerger, su cabeza saliendo del lodo, mientras gritaba con furia absoluta al cielo. Un momento después, una segunda figura apareció, un alma llena de odio, que atacó instantáneamente al primer hombre, zambulléndose y agarrándolo por el cuello. Los dos lucharon ferozmente, arrancándose trozos el uno al otro, hasta que ambos volvieron a hundirse bajo la superficie. Sin embargo, solo fueron los primeros de muchos, ya que más emergieron de las profundidades del pantano, luchando furiosamente entre sí, mientras el agua bullía a su alrededor. Para mi asombro y horror, vi cómo todo el pantano se transformaba en un campo de batalla caótico. El agua se balanceaba de un lado a otro, y estaba seguro de que nuestra pequeña embarcación volcaría bajo las olas, pero de alguna manera nos manteníamos a flote y seguíamos avanzando. Pero los gritos infernales, la violencia, era demasiado. Cerré los ojos y tapé mis oídos, pero no pude ahogar el sonido, ni olvidar las escenas horribles. Mi guía se acercó y susurró a mi oído. Por una vez, su tono era compasivo. Pronto terminará. Mantente firme. Sus palabras me trajeron algo de consuelo, pero nuestro viaje a través del Estigia parecía durar una eternidad. Experimenté un gran alivio cuando nuestra barca finalmente alcanzó la desolada orilla, dejando atrás los gritos de los combatientes desesperados, pero cualquier satisfacción que sentí desapareció tan pronto como puse los ojos en la ciudad. Salimos a la orilla y miramos hacia arriba. Había un muro que fácilmente tenía 100 pies de alto y estaba adornado con almenas de guerra que ascendían hacia el oscuro horizonte. Vi lo que solo puedo describir como demonios, arpías aladas, con piel escamosa y bocas llenas de colmillos afilados. Nos miraban con malicia, cacareando, mientras volaban entre las almenas, observando de cerca nuestro progreso, mientras nos dirigíamos hacia el largo puente que daba acceso a la enorme puerta construida en las murallas de la ciudad. Cometí el error de mirar sobre el borde del puente mientras cruzábamos, viendo el profundo foso debajo. Estaba demasiado oscuro para ver mucho, pero noté las criaturas depredadoras nadando en el agua sucia, mordisqueando emocionadas, mientras percibían la presa potencial caminando sobre ellos. Como si esto no fuera lo suficientemente malo, las arpías eligieron ese momento para lanzarse en picado, chillando como almas en pena, mientras volaban a solo pulgadas sobre nuestras cabezas, gruñendo e intentando herirnos con sus garras y colmillos. ¡Santo cielo!, grité aterrorizado, mientras me agachaba para evitar los ataques de las bestias. «Sigue caminando», ordenó el asistente. «No mires hacia arriba». No sé cómo seguí avanzando, pero de alguna manera reuní la fuerza. Finalmente llegamos al final del puente y a la puerta. Esta era una enorme entrada de madera gruesa y acero. Me quedé asombrado cuando el asistente se acercó confiado y golpeó la puerta con el puño, gritando a alguien o algo invisible. «Se nos ha concedido permiso para entrar. Insisto en que abran esta puerta». Las arpías que se elevaban sobre nosotros se rieron cruelmente, pero no llevaron a cabo el ataque, sino que se retiraron y tomaron posiciones en las torres de arriba. Un momento después, la enorme puerta se abrió levemente, permitiéndonos el acceso a Dis, la ciudad en medio del infierno. Por supuesto, en ese momento no sabía nada de esto, recibiendo típicamente la información mínima de mi guía secreto. Sin embargo, encontré que Dis era predeciblemente sombría y desgarradora, carente de belleza o carácter, y en su lugar conformada por brutales estructuras militares y edificios en ruinas. Tan pronto como entramos en las murallas, comenzó a llover, un diluvio pesado descendiendo de los cielos, oscuros arriba, añadiéndome más miseria. Observé la arquitectura deprimente de Dis, mientras caminábamos por las calles laberínticas de la capital del infierno. Dis parecía abandonada, y me preguntaba si tenía algún residente, muerto o de otro modo.
pero luego salimos a una pequeña plaza y vimos a una pandilla de matones preparándose para pelear. Había 4 hombres en total, 3 contra 1 por lo que pude ver, todos preparándose para el embate mortal, debajo de la fuerte lluvia. Los 3 atacantes eran una mezcla extraña, sus uniformes desgarrados los identificaban como soldados de diferentes periodos históricos. Un legionario romano con armadura completa, un soldado británico del uniforme rojo de la Revolución Americana y un infante alemán vestido con uniforme y casco de la Primera Guerra Mundial. Todos estaban armados, con espadas afiladas, espadas cortas o bayonetas. El hombre contra el que se enfrentaban me resultaba muy familiar, mi viejo amigo y asociado criminal, Rocky, el hijo de puta más duro que jamás había conocido. En mi adolescencia, formaba parte de una pandilla callejera, en mi vecindario, principalmente cosas de menores, robos en tiendas, allanamiento de morada, venta de marihuana, cosas así. Frecuentemente peleábamos con otras pandillas también. Ahora yo era lo suficientemente habilidoso con los puños, pero en aquellos días no era nada comparado con Rocky, que obviamente no era su verdadero nombre. Este tipo podía darle una paliza a 6 rivales sin sudar, y luchaba con la policía, ganando la mayoría de las veces. Nadie nos buscaría problemas cuando Rocky estaba con nuestra pandilla, pero también teníamos miedo de él. Este era un tipo que podía pasar de 0 a 100 con un chasquido de dedos. Tenía un temperamento terrible y nunca podía saber qué lo enfurecería. Y cuando la ira se apoderaba de él, era prudente apartarse de su camino. Eventualmente, nuestra pequeña pandilla se separó, mientras seguíamos caminos diferentes. Perdí contacto con Rocky en los años siguientes, pero un loco hijo de puta como él nunca iba a vivir hasta la vejez. Unos años más tarde, supe que lo habían matado a tiros durante un robo armado fallido. Me sentí mal por mi viejo amigo, pero rápidamente seguí adelante. Pero ahora aquí estaba, Rocky, preparándose para un combate mortal en las calles empapadas de lluvia de gis. Sabía que mi amigo era duro, pero no pensé que sobreviviría a un ataque de 3 soldados entrenados. Por lo tanto, la rápida ráfaga de violencia que siguió fue asombrosa, pero repugnante. Rocky, armado solo con un bate de béisbol, esquivó el primer ataque del legionario, evitando su espada y golpeándola en la garganta con su bate. El romano se tambaleó en el suelo, mientras Rocky rápidamente agarraba su espada, usándola para apuñalar al hombre de la legión en el ojo. Los soldados británicos y alemanes atacaron simultáneamente, blandiendo sus espadas mientras intentaban desesperadamente infligir el golpe mortal. Pero Rocky contrarrestó sus ataques, bloqueando sus espadas antes de devolver el golpe. Apuñaló al soldado británico en el vientre, dejándolo retorciéndose de agonía en el barro. Luego pasó al alemán, cortándole la cabeza con un poderoso golpe de su espada. Rocky terminó poniendo fin al sufrimiento del británico, cortándole la garganta de manera clínica. Exhaló pesadamente, con los ojos salvajes y el rostro cubierto de la sangre salpicada de sus víctimas. Fue entonces cuando Rocky notó mi presencia, saludándome amistosamente mientras pasaba por encima de los cuerpos recién destruidos. «Oye, ¿qué pasa, viejo amigo? Qué casualidad encontrarte aquí». Di un paso adelante bajo la fuerte lluvia, impactado y confundido por lo que acababa de presenciar, pero también extrañamente reconfortado. Rocky era la primera alma condenada que encontraba capaz de luchar contra sus torturadores, de luchar y ganar. Quizás este era un punto de inflexión. «Eso fue impresionante», declaré, mirando hacia abajo, a los 3 hombres muertos. «Sí», dijo Rocky, orgulloso. «Esto está loco aquí abajo, pero si sabes cómo pelear, puedes defenderte. Quédate conmigo, amigo. Realmente podemos limpiar este lugar». Sonreí por primera vez en mucho tiempo y consideré seriamente su oferta. Quizás el infierno era como la cárcel, solo tenías que unirte a la pandilla adecuada para sobrevivir. Pero por supuesto, no era tan simple. Rocky aún estaba sonriendo, cuando una horda de atacantes como zombies lo cargaron por detrás. Grité una advertencia, pero era demasiado tarde, ya que la turba sedienta de sangre lo rodeó. Rocky luchó valientemente, eliminando a varios, pero pronto fue abrumado por el número, ya que la multitud lo golpeó despiadadamente antes de abrirle el vientre con dagas. Rocky gritó de agonía, mientras se alimentaban de su carne y órganos internos en una exhibición repugnante. Aparté la mirada con disgusto, mientras los gritos de mi amigo se desvanecían, siendo reemplazados por una risa sádica que tristemente era demasiado familiar.
Me di la vuelta para ver una figura solitaria, parada en una ventana abierta, con vista a la plaza salpicada de sangre. Había tomado una nueva forma, pero lo reconocí de inmediato. Era el diablo, aún acechándonos y observando nuestro progreso, disfrutando perversamente de nuestros contratiempos y fracasos. La casa siempre gana en el infierno, tarde o temprano, exclamó, aún riendo mientras se alejaba de la ventana y desaparecía entre las sombras. Caí de rodillas en desesperación, mientras la lluvia seguía cayendo. Predeciblemente, un ascensor había aparecido de repente en la puerta de un edificio cercano en ruinas, y mi guía, siempre presente, me hacía señas para que me uniera a él dentro. Pero no pude, había alcanzado mi límite, y me negaba a levantarme de mis rodillas. No iré más allá, grité emocionalmente. Esto es una locura. Cada nivel es peor que el anterior. ¿Cómo puedo esperar sobrevivir a esto? Ya es suficiente. No jugaré más a este maldito juego enfermo. La respuesta del asistente me sorprendió, ya que parecía estar completamente fuera de lugar. Observé consternado cómo su rostro se contraía de ira y se acercaba a mí, golpeándome con fuerza en la cara con su mano derecha, derribándome mientras lloraba de dolor y shock. Luego me agarró del cuello y me obligó a mirarlo a los ojos intensos. ¿Cuántas veces debo decirte?, gritó enojado. No podemos retroceder, ni quedarnos en un lugar. ¿Seguimos adelante o morimos? Créeme, lo que has visto hasta ahora no es nada comparado con el sufrimiento que enfrentarás si fallas en esta tarea. Te arrastraré a través de estos infiernos, incluso si eso nos destruye a ambos. ¿Entiendes? Sacudí la cabeza vigorosamente, mientras miraba los ojos enloquecidos del anciano. En ese momento tenía más miedo de mi guía sufrido que de todos los demonios y horrores en el infierno. Me levantó y me arrastró hacia el ascensor que nos esperaba. Yo sostuve mi cabeza entre mis manos y lloré, mientras las puertas del ascensor se cerraban de golpe y descendíamos una vez más. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta y darle a la campanita para activar las notificaciones. Yo soy Mishasho, nos vemos. Echo in the silence, sending shivers down your spine. Every breath is a battle, fear gripping at your soul. In this haunted labyrinth where nightmares take control. Welcome to the nightmare.